En este caso, la Corte Interamericana analizó la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la violación a diversos derechos en relación con las muertes de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Helio Gelbes Carrillo, Carlos Arturo Ua Velandia, Wilfredo Quiñones Barcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, que, de acuerdo con lo alegado, estas muertes ocurrieron en manos de agentes de seguridad del Estado y habrían tenido lugar en el contexto en las ejecuciones extrajudiciales en el marco del conflicto armado colombiano, caracterizado por la muerte de civiles posteriormente presentados como miembros de grupos armados ilegales, dados de baja en combate, denominados como falsos positivos mediante diversos mecanismos de distorsión de la escena del crimen y de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Así lo expresó la Contraloría de la Nación de Colombia en los sucesos ocurridos en el periodo de la violencia colombiana. Asimismo, la Corte analizó la presunta vulneración al derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas, lo cual se habría caracterizado por la existencia de múltiples factores de impunidad por parte del Estado colombiano. Hablemos pues del caso Villamizar Durán y otros versus Colombia. ¿Qué derechos colectivamente se vulneraron? Los derechos que se vieron colectivamente vulnerados en este caso fueron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a las garantías judiciales, el derecho a la protección a la honra y a la dignidad, el derecho a la protección judicial. Todos estos derechos contemplados en la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora, ¿qué normas fueron aplicables a este caso? Las normas que fueron aplicables a este caso fueron varias, entre ellas las normas que alegó la Comisión de Derechos Humanos sobre la prohibición y la prevención de la tortura, las cuales son la obligación de los estados a prevenir y sancionar la tortura, la creación de medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura, la creación de medidas de adiestramiento de agentes de la fuerza pública para la prohibición del empleo de la tortura, la garantización a toda persona que denuncie haber sido sometida a tortura a que las autoridades respectivas procedan e investiguen los hechos para iniciar el proceso correspondiente. Asimismo, se aplicaron diferentes normas de la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo dijimos anteriormente, las cuales fueron el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a las garantías judiciales, la protección a la honra y la dignidad, el derecho a la protección judicial. La Corte valoró esta aplicabilidad de estos derechos en los siguientes hechos que se presentarán a continuación. Entonces los dejo con mi compañero y compañera. El primer caso de las 4 presentes en la sentencia es el de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, de 25 años hasta el día de su muerte, el cual se dedicaba al comercio en la frontera de Colombia con Venezuela. Todo se remonta al 11 de agosto de 1996, donde Gustavo Giraldo Villamizar Durán se encontraba regresando de haber realizado un cobro en Puerto Contreras, cuando se averió su motocicleta. Centinelas de Arauca, un grupo militar, realizaba operaciones de registro y control militar en el área general de la vereda Mata de Plátano, en el municipio de Saravena, donde se había recibido información sobre la presencia de un grupo de narcobandoleros del ELN. Gustavo Giraldo Villamizar Durán fue visto por última vez por un conductor de bus de servicio público que circulaba por la misma carretera que él, y este indicó que luego de cruzárselo escuchó sonidos de una balacera. A partir de entonces, la versión de los hechos del ejército es que miembros del referido retén dispararon en contra del señor Gustavo Giraldo Villamizar, quien perdió la vida en consecuencia de una destrucción masiva del cerebro y heridas en órganos abdominales, y que dadas las características, juntas o separadas, son esencialmente mortales. De acuerdo con la diligencia del levantamiento del cadáver, se encontró una vainilla cerca del cuerpo del occiso, así como una bolsa, el cual llevaba dentro de sí 2 granadas de fragmentación, 15 cartuchos de calibre MM en su respectivo estuche de plástico, folletos alusivos al grupo subversivo FARC-EP. El contenido del protocolo de la autopsia determinó que el occiso presentó 4 heridas efectuadas por arma de fuego con orificios de salida respectivamente. La versión de los militares presentes en el operativo indica que el señor Giraldo Villamizar se desplazaba en una motocicleta con dirección al retén y, al verlos, se habría dado la vuelta de forma abrupta. En ese momento se le habría dado la orden del alto nombre del Ejército Nacional y, sin detenerse, el señor Villamizar se habría continuado su camino de regreso. Es en ese momento que el sargento a cargo habría timbrado a cabo que se encontraba con la patrulla de seguridad, alertándole que la motocicleta se devolvía hacia el otro lado del retén. La patrulla de seguridad habría salido de La Maraña.
al encuentro del señor Villamizar y dando la orden del Alto Ejército Nacional. El señor Villamizar habría desobedecido dicha orden, sacando un arma y disparando contra los integrantes de la patrulla, momento a partir del cual comenzaron a dispararle. El señor Villamizar se habría tirado de la motocicleta como resultado del enfrentamiento, en el cual fue dado de baja. Finalmente, el Estado no controvirtió que posteriormente a esos hechos aparecieron inscripciones o también pintas en la pared de la casa del padre del señor Villamizar, haciendo referencia a la presunta condición de heleno o de guerrillero del difunto. Ahora, ¿qué derechos vulnerados se encontraron en el caso de Villamizar Durán, que además fueron reconocidos por el Estado? El Estado reconoció la violación de los derechos a la vida, a la honra y la dignidad contenidos en los artículos 4 y 11 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en perjuicio de Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Asimismo, el Estado también asumió la responsabilidad por la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, las garantías judiciales, la protección judicial, a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 5, 8 y 11 y 25 de la Convención en perjuicio de los familiares de la víctima, Gustavo Giraldo Villamizar Durán. Helio Gelbes Carrillo, quien tenía 18 años, falleció en la noche del 27 de mayo de 1997. Esa noche, su padre, Manuel Gelbes Guerrero, relató que personas que afirmaban ser del ejército llamaron a la puerta de su casa alrededor de las 9 de la noche aproximadamente, solicitando colaboración para una operación militar. A pesar de los intentos de su madre Griseldina Carrillo por evitar que Helio saliera, fue forzado a abrir la puerta y luego fue golpeado y sacado de su hogar. Los militares alegaron que necesitaban a Helio para, en palabra de ellos, cuidar un carro y prometieron que lo regresarían a las 4 de la mañana. Griseldina añadió que su hijo inicialmente pues, se había negado, pero este fue amenazado con un arma y obligado a vestirse, ya que este se encontraba con una pantaloneta o básicamente se encontraba en ropa de dormir antes de ser llevado. De acuerdo con el ejército, las primeras horas del 28 de mayo, el grupo especial Delta 6 estaba llevando a cabo la operación que tenía por nombre clave Escorpión, cuyo objetivo era capturar a miembros de las FARC y que fueran llevados al mismo sitio donde fue Helio. Los informes militares describieron un enfrentamiento armado en esa área alrededor de las 3:35 de la madrugada, y fue allí donde se encontró el cuerpo sin vida de Helio. No obstante, esta narrativa fue refutada por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, que determinó que Helio no murió en combate. El tribunal concluyó que Helio fue sacado de su casa de manera arbitraria, vestido con uniforme militar y asesinado por el batallón de contraguerrillas número 24, que tenían el nombre de Héroes de Pisba. Ahora, ¿qué derechos vulnerados se encontraron en el caso de Helio Gelbes Carrillo, que además fueron reconocidos por el Estado? El Estado reconoció la violación a los derechos a la vida, a la honra y a la dignidad contenidos en los artículos 4 y 11, además de del artículo 5 de la Convención en perjuicio de Helio Gelbes Carrillo, y la violación a la libertad personal contenidos en el artículo 7 de la Convención. Asimismo, el Estado también reconoció la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, las garantías judiciales y la protección judicial consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención, en perjuicio de los familiares de Helio Gelbes Carrillo. También se reconoció la violación a la garantía del juez competente por el conocimiento del caso por parte de la justicia militar en las investigaciones y procedimientos relacionados con la víctima. El tercer caso presente en la sentencia es el de Carlos Arturo Uva Velandia, que trabajaba como conductor de vehículos automotor. Falleció el 21 de junio de 1992 a manos del soldado Juan Alexis Rodríguez Burgos, quien le propinó 14 puñaladas. A la 1 p.m. del 21 de junio de 1992, el soldado Juan Alexis Rodríguez Burgos llegó al municipio de Atocorozal, de donde era residente Carlos Arturo, procedente de la base militar ubicada en Paz de Ariporo,
con órdenes de su superior, de llevar víveres y confirmar una información de inteligencia. El soldado Rodríguez Burgos se encontraba agregado al escuadrón con el fin de adelantar operaciones militares en el área de paz de Ariporo y Hato Corozal, debido a que conocía y era oriundo de esa área. Al momento de los hechos en Hato Corozal, estaban instalados al menos 2 campamentos de contraguerrillas. Fue alrededor de las 6 p.m. de ese mismo día donde el señor Carlos Arturo Uva Velandia llegó a la discoteca llamada Los Cristales, donde se encontró con unos amigos. Aproximadamente a las 7:30 p.m. pidió prestada la moto de una de las personas que se encontraban con él para ir a traer 2 amigas que vivían en cercanía del lugar. En torno a las 8 p.m., el señor Carlos Arturo Uva Velandia regresó a la discoteca Los Cristales con esas amigas, que permanecieron en el lugar por varias horas, tiempo en el que estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y bailando. A las 11 p.m., el señor Carlos Arturo Uva Velandia les indicó a sus compañeros que no podía seguir bebiendo y se quedó durmiendo en una pieza que le ofreció el dueño del lugar. Minutos más tarde, las amigas que llegaron con él decidieron retirarse a su casa. Alrededor de las 11:30 p.m., el señor Carlos Arturo se despertó y decidió marcharse de la discoteca, informando a sus compañeros que pasaría la noche en la casa de las referidas amigas, lugar en el cual este nunca se presentó. Fue a las 12 en punto de la mañana del día 21 de junio de 1992 que los centinelas del campamento de contraguerrilla estaban al comando por el sargento R.A. y vieron llegar al soldado Rodríguez Burgos acompañado de 4 civiles. Este les pidió que lo dejaran entrar para hablar con el comandante. Los centinelas se lo permitieron. Los testimonios son contradictorios con respecto a lo ocurrido con posterioridad. Algunos indican que los civiles se retiraron y uno permaneció en el lugar esperando al soldado Rodríguez Burgos, mientras que otros indicaban que todos los civiles se quedaron esperando en la entrada del campamento y que únicamente una vez regresó el soldado Rodríguez Burgos, 3 de los civiles se retiraron. Al llegar con el sargento R.A., el soldado Rodríguez Burgos le solicitó que saliera con una patrulla a detener a un sujeto que estaba buscando problema. El sargento notó el estado de ebriedad del soldado y le ordenó que se quedara dentro del campamento y que se acueste a dormir. Fue luego, a pesar de la orden que le dieron, el soldado Rodríguez Burgos abandonó el área de las hamacas del campamento. Regresó al puesto de los centinelas, en donde, según algunos testimonios, amenazó al civil que se había quedado esperando. Lo amarró a las muñecas y se lo llevó. Otras versiones sostienen que no vieron al soldado Rodríguez Burgos amarrar al civil, aunque pudieron percibir que este se alejaba con el civil amarrado porque llevaba las manos hacia atrás. Con posterioridad a esto, se escucharon gritos de una persona pidiendo auxilio y rogando que no le dieran muerte. Pero no consta que alguien saliera a atender el llamado en torno a esa misma hora. El soldado Rodríguez Burgos entró por el puesto de centinela del campamento de contraguerrilla, comandado por el teniente P.C. Iba con una puñaleta en la mano y sin camisa. Informó al comandante que había dado muerte a un sujeto, el cual estaba seguro de que era guerrillero, porque ya había estado en esa área con otra patrulla. Cuando el comandante le preguntó por qué había procedido de esa manera, el soldado le contestó que debía de hacerlo así. Fue a las 4 en punto a.m. que inició la diligencia de levantamiento del cadáver, en la que se determinó que este mismo correspondía al señor Carlos Arturo Uva Velandia, y se encontraba con el dorso desnudo, sin zapatos y con pantalones blue jean. Además, presentaba heridas producidas en su totalidad por un arma cortopunzante, ubicadas en las costillas, el hombro derecho, el tórax, el esternón y marcas de ataduras en las muñecas. En la necropsia practicada se observaron hematomas circulares paralelos en cada muñeca. Además, se describieron 14 heridas cortopunzantes en las zonas mencionadas con anterioridad. ¿Qué derechos vulnerados se encontraron en el caso de Carlos Arturo Uva Velandia, que además fueron reconocidos por el Estado? Pues principalmente el Estado colombiano no reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, presenciados en el artículo 8 y 25 de la Convención, en relación con la investigación y proceso por el homicidio del señor Carlos Arturo Uva Velandia. La Corte encuentra que el Estado es responsable por la violación del artículo 4 de la Convención en perjuicio de la víctima, debido a que fue privado de su vida a manos del soldado Rodríguez Burgos, donde este actor de la fuerza pública hizo incurrir en responsabilidad al Estado por cometer un acto que lo facultaba de poder para ejercer sus obligaciones. Asimismo, la Corte encuentra a Colombia responsable por una violación al artículo 7.2 de la Convención, ya que el señor Uva Velandia sufrió una restricción a su derecho a la libertad personal por parte del soldado Rodríguez Burgos, quien lo retuvo y lo llevó amarrado hasta darle muerte sin base legal alguna para hacerlo, y ser privado de su vida tras haber recibido
alrededor de 14 puñaladas, lo cual se presume razonablemente que afectó también su derecho a la integridad personal contenido en el artículo 5.1 de la Convención. Wilfredo Quiñones Barcenas, de 18 años y alfarero, junto con José Gregorio Romero Reyes, de 19 años y ayudante de albañilería, y Albeiro Ramírez Jorge, también de 19 años y trabajador en un puesto de verduras, salieron la noche del 3 de septiembre de 1995. La madre de Wilfredo, Marta Rosalba Barcenas Torres, relató que su hijo se fue a charlar con amigos y luego a un baile en el barrio La Esperanza. Alrededor de la medianoche, al no regresar, comenzaron a buscarlos. A la mañana siguiente, el cuerpo de Wilfredo fue recogido por una funeraria y más tarde los cuerpos de sus dos amigos fueron encontrados en otra ubicación. Ambos coincidían en que mostraban signos de tortura. El ejército informó que esa noche se montó un operativo debido a reportes de extorsión y atracos en la zona. Durante el operativo, Wilfredo fue visto en bicicleta y este no obedeció las órdenes de alto, y tras un intercambio de disparos, este resultó muerto. No se mencionó en el informe la muerte de los otros dos jóvenes, pero el teniente a cargo indicó que su patrulla no estaba involucrada. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Wilfredo presentaba múltiples heridas en lo que vendría siendo la cabeza, cuello, tórax y brazos. José Gregorio tenía heridas bastante similares y un proyectil recuperado de su cuerpo fue enviado para un análisis. Las heridas indicaban que los disparos provenían de atrás hacia adelante, y estas versiones de los hechos fueron refutados con posterioridad por, primero, el acuerdo de conciliación judicial parcial entre la familia de Wilfredo Quiñones Barcenas y el Ministerio de Defensa, aprobada por el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Barranca Bermeja, en el cual se estableció que Wilfredo Quiñones Barcenas murió luego de que miembros del Ejército Nacional, en medio de un retén, lo condujeran a una banqueta militar, afirmándose oficialmente que su muerte ocurrió en combate con las tropas comandadas por el teniente. Y dos, la sentencia del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Barranca Bermeja, donde se concluyó que las circunstancias en las cuales resultó muerto el señor José Gregorio Romero Reyes, y por extensión a los señores Albeiro Ramírez Jorge y Wilfredo Quiñones Barcenas, no se presentaban como consecuencia de un enfrentamiento con individuos al margen de la ley, ni en medio de un operativo organizado como parte de las funciones a cargo de los uniformados, sino que más bien se consideró que se trató de ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué derechos vulnerados se encuentran en el caso de Wilfredo Quiñones Barcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge, que además fueron reconocidos por el Estado? El Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la libertad personal contenidos en los artículos 4, 5 y 7 de la Convención Interamericana de las presuntas víctimas. También el Estado reconoció la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, las garantías judiciales y la protección judicial en perjuicio de los familiares de estas víctimas, en los artículos 1 y 8 de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura por falta de la investigación conveniente en perjuicio de los familiares de las víctimas. A continuación vamos a ver las instancias a las cuales se procedió el caso. Fue de primera instancia de Gustavo Giraldo Villamizar Durán en la jurisdicción militar, siendo el 1 de marzo del 2000 donde el Tribunal Militar emitió la pronunciación confirmando la sentencia de primera instancia, en donde el Estado informó que las investigaciones por la muerte de Gustavo Giraldo habían sido reabiertas por la justicia primaria. Luego tenemos la primera instancia de Elvio Gelbes Carrillo ante la Fiscalía Primera Penal Militar, ante el Tribunal Superior Militar, en la cual se resolvió confirmar la decisión del 23 de abril del 2001, la cual procedió a calificar el mérito del sumario y consideró que la conducta de los procesados se encontraba plenamente justificada, en el estricto cumplimiento de un deber legal y de legítima defensa. El Estado informó que las investigaciones por muerte de Elvio Gelbes habían sido reabiertas por la justicia ordinaria. Fue el
particular Arturo Uva, no se encontraba en actos de servicio, por lo que el caso fue trasladado a la jurisdicción ordinaria. Continuamos con la primera instancia de Wilfredo Quiñones Barcenas, José Gregorio Romero y Albeiro Ramírez, en el juzgado segundo penal del circuito de Barranca Bermeja. Es este juzgado el cual emitió sentencia de primera instancia por los delitos de homicidio agravado, en concurso homogéneo y sucesivo, en el caso de Wilfredo Quiñones Barcenas. En esa sentencia se absolvió a los acusados por los homicidios de José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge. Luego de esas primeras instancias tenemos los tribunales. El Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca, el cual encontró probados los presupuestos de la falla del servicio y ordenó el pago de perjuicios morales y materiales causados. En particular, descartó la posibilidad de pertenencia de Gustavo Giraldo Villamizar a grupos armados ilegales. A su vez, el 13 de abril del 2000, ese mismo tribunal encontró probados los presupuestos de la falla del servicio y ordenó el pago de perjuicios morales y materiales causados en favor de los familiares del señor Elio Gelbes. Luego está el Tribunal Contencioso Administrativo de Casanare, el cual emitió sentencia respecto al recurso de reparación directa. Interpuso por el apoderado de la familia señor Carlos Arturo Uva Velandia, negando las pretensiones. El tribunal indicó que se cometió un hecho repudiable, no existe la relación de causalidad de hecho. El 30 de marzo del 2000, el recurso de apelación fue decidido por la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, la cual confirmó esta decisión. Tenemos el Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de Barranca Bermeja, la cual emitió sentencia el 30 de junio del 2011 y determinó que las circunstancias en las cuales resultó muerto el señor José Gregorio Romero Reyes y por extensión a los señores Albeiro Ramírez y Wilfredo Quiñones no se presentaron como consecuencia de un enfrentamiento con individuos al margen de la ley ni en medio de un operativo organizado por parte de las funciones a cargo de los uniformados, sino que se trató de ejecuciones extrajudiciales. En tales condiciones, el tribunal incluyó que se presentó una falla en el servicio y declaró responsable a la nación por la muerte del señor José Gregorio Romero Reyes. Seguimos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tuvo una influencia como tal, sino que apoyó el proceso, procediendo el 14 de abril del 2016, sometiendo a la jurisdicción la Corte Interamericana en la totalidad de hechos y supuestas violaciones de derechos humanos descritas en el informe de fondo, por la necesidad de obtención de justicia para los familiares de las víctimas ejecutadas extrajudicialmente. La comisión tomó en cuenta que los peticionarios solicitaron el envío del caso a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su fallo final, muestra lo que es el decide, el declara y el dispone. Vamos a hablar del decide y del dispone. Siendo en el decide que el aceptar el reconocimiento de irresponsabilidad parcial efectuado por el Estado. En el dispone vemos como tal que a qué se debe de comprometer el Estado, donde el Estado debe continuar con las investigaciones y procesos judiciales en curso de que correspondan efectos de determinar los hechos y responsabilidades correspondientes. Segundo, el Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en Colombia. Tercero, el Estado debe brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten. Cuarto, el Estado debe de pagar las cantidades fijadas por concepto de indemnización por daños materiales e inmateriales y por el reintegro de costas y gastos. Quinto, el Estado debe reintegrar a fondo de asistencia legal de víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso. Siguiente. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de la sentencia, rendir al tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con las mismas. Siguiente. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia. En lo que vendría siendo el apartado de las partes involucradas, pues tendríamos a las víctimas, quienes serían Gustavo Giraldo Villamizar Durán, Elio Gelbes Carrillo, Carlos Arturo Uva Velandia, Wilfredo Quiñones Barcenas, José Gregorio Romero Reyes y Albeiro Ramírez Jorge. Estarían también los representantes de las víctimas y sus familiares, como lo que vendrían siendo el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y Humanidad Vigente Corporación Jurídica. Y tendríamos el Estado colombiano como el responsable internacionalmente por lo que vendrían siendo pues las muertes ocurridas en manos de integrantes de las Fuerzas Armadas de Colombia entre lo que vendrían siendo los años de 1992 y 1997. Tendríamos por otro lado las pretensiones y sus argumentos,
que sería que el Estado colombiano reconoció su responsabilidad internacional por diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo lo que vendrían siendo la violación del derecho a la vida, la honra, la integridad personal y la libertad. Los familiares de las víctimas presentaron solicitudes, argumentos y básicamente pruebas relacionadas con lo que vendrían siendo las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones que estos tuvieron mayormente a lo que vendría siendo la honra y la dignidad. En la parte de los argumentos clave, pues tendríamos que uno de los argumentos que más se repite en este caso, pues sería el modus operandi de lo que vendrían siendo las ejecuciones extrajudiciales, que estas pues se caracterizaron por lo que vendrían siendo muertes de civiles presentados posteriormente como miembros de grupos armados ilegales y supuestamente dados de baja en combate. Esto pues junto con la violación de derechos fundamentales, también la jurisdicción penal militar y la falta de adopción de garantías de no repetición, contribuyendo a lo que vendría siendo la denegación de justicia, en lo que vendrían siendo pues las pruebas presentadas. Estas dichas pruebas incluyeron testimonios, documentos y evidencia que básicamente cada uno de estos respaldan las alegaciones de ejecuciones extrajudiciales y afectaciones mayormente a lo que vendría siendo a la honra. También se presentaron inscripciones escritas en los exteriores de la vivienda de los padres de Gustavo Giraldo Villamizar Durán, que estarían relacionadas con su supuesta pertenencia a grupos guerrilleros. Y aunque no se pudo establecer una relación causal directa entre las declaraciones de los funcionarios y lo que vendrían siendo las pintas, se consideró que estas contribuyeron a generar lo que vendrían siendo estigmas sociales en torno a Gustavo Villamizar y lo que vendrían siendo sus familias. ¿Qué obligaciones tiene el Estado en la protección y promoción de estos derechos como medidas necesarias para prevenir futuras violaciones de derechos humanos? El Estado, como medidas de reparación y protección de los derechos vulnerados, ofrece, primero, tratamiento médico, psiquiátrico y psicológico gratuito a los familiares de las víctimas del caso. Ofrece también publicar y difundir los hechos y el contexto en diarios de circulación nacional y departamental, principalmente en las regiones de Arauca, Santander y Casanare, además de la publicación de estas medidas en un sitio web del Poder Judicial accesible a todo público. También el Estado ofrece realizar un acto de reconocimiento público de los hechos y las violaciones de los derechos humanos declaradas en la sentencia, en los lugares donde se cometieron los actos extrajudiciales, televisándolo a nivel nacional. Asimismo, el Estado finalmente se compromete a entregar las indemnizaciones correspondientes a los familiares de las víctimas, debido a la vulneración de derechos causada por el mismo Estado. La Corte estimó que el Estado debe continuar con las investigaciones necesarias para determinar y en su caso juzgar y sancionar a los responsables de las muertes de las víctimas en este caso. El Estado colombiano indicó a través de su escrito de contestación que pide perdón a las víctimas y les expresa un absoluto respeto y consideración. Entiende que el tiempo transcurrido hasta hoy, desde que ocurrieron los hechos, ha traído como consecuencia que hayan perdido la confianza en el Estado y en sus instituciones. Agregó que también se espera que ese reconocimiento contribuya a que se recupere parte de la confianza perdida de las víctimas. El Estado justifica que no presenta como medidas de protección a los derechos nuevas leyes en su ordenamiento jurídico. Esto debido a que a partir de la década de los 90, la época de la violencia de los actos extrajudiciales, el Estado empezó a redactar y empezó a la creación de normas administrativas, judiciales y legislativas en contra de estos actos extrajudiciales. Por eso no utiliza como medida la creación de nuevas normas.